Hola, soy Sofía, y el día que cumplí 26 años, mi madre me entregó una lista de compras para la fiesta de mi hermano. No era una broma, ni un error. Era la culminación de una vida entera sintiéndome como un personaje secundario en mi propia casa. Un recordatorio de que mi existencia solo importaba cuando no interfería con la de él. Ese trozo de papel en mi mano se sintió más pesado que cualquier insulto, porque no contenía rabia, sino algo mucho peor: indiferencia. Era la prueba de que, para ellos, yo era completamente invisible. ¿Alguna vez te has sentido borrado por las personas que deberían ser tu refugio? Antes de contarte lo que hice con esa lista y con el cheque de $25,000 que acababa de recibir, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando vieron la foto que publiqué ese fin de semana. Vivir en mi casa en Westlake Hills siempre fue como tener un asiento en primera fila para el show de Mateo, mi hermano menor, el niño de oro, el centro del universo familiar. Nuestra casa, una estructura moderna de vidrio y concreto con una piscina infinita que parecía derramarse sobre las colinas de Austin, no era un hogar, era su escenario. Y cada año, sin falta, mi cumpleaños era el desafortunado ensayo general para su gran evento, la fiesta anual de inicio de verano. No importaba si era para celebrar el fin de sus exámenes, una victoria en algún deporte universitario o simplemente porque el sol brillaba. El pretexto cambiaba, pero el resultado era el mismo. Cientos de invitados, catering de lujo, un DJ y mis padres, Isabel y Carlos, orbitando a su alrededor con una devoción casi religiosa. Mientras mi día se reducía a un mensaje de texto tardío o, si tenía suerte, una mención de pasada en la cena de la noche anterior. Pero ese día, el día de mi cumpleaños número 26, algo se sentía diferente, o al menos, yo quería que lo fuera. Conduje a casa desde mi oficina en el centro de la ciudad con una sensación de logro que rara vez experimentaba. Como arquitecta, acababa de ganar el liderato en un proyecto de diseño muy importante, un reconocimiento que venía acompañado de una bonificación de $25,000. El dinero era un salvavidas, el pago inicial que necesitaba para finalmente tener mi propio espacio. Por un momento, me permití fantasear. Quizás este año, con este logro tangible, me verían. No esperaba fuegos artificiales ni una fiesta sorpresa. Solo quería una cena tranquila, una conversación donde yo fuera el tema principal por una vez. Un simple, feliz cumpleaños. Estamos orgullosos de ti. Esa pequeña llama de esperanza era lo único que me mantenía en marcha mientras subía la colina hacia nuestra casa. En cuanto entré por la puerta principal, esa llama se extinguió. El caos era total. Había cajas de bebidas apiladas en el vestíbulo, empleados de una empresa de eventos inflando flotadores gigantes con forma de flamenco en la sala, y los altavoces junto a la piscina ya estaban probando un bajo que hacía vibrar los ventanales. Mi madre, Isabel, estaba en medio de todo, con el teléfono pegado a la oreja y gesticulando con la mano libre hacia un pobre muchacho que intentaba colocar una guirnalda de luces. Su rostro era una máscara de concentración y estrés, la misma que usaba para organizar las galas benéficas de mi padre. Era la generala al mando de la operación La Felicidad de Mateo, y yo acababa de entrar en su zona de guerra sin ser invitada. El olor a cloro y a protector solar ya impregnaba el aire. Un perfume que para mí olía a olvido. Me acerqué a ella con cuidado, esperando una pausa en su torbellino de órdenes. Quería contarle mi noticia, mostrarle el correo electrónico de mi jefe, compartir mi alegría. Mamá, empecé, pero ella ni siquiera me miró. Terminó su llamada con un perfecto. Los quiero aquí en una hora. Y se giró hacia mí, pero su mirada me atravesó, ya pensando en la siguiente tarea. Antes de que pudiera decir nada más, me puso una lista doblada en la mano. Sofía, qué bueno que llegas. Necesito que vayas a Central Market y traigas todo esto. Y date prisa. La gente empieza a llegar a las 7. La miré, confundida, y con una voz que apenas me salió, le recordé. Mamá, hoy es mi cumpleaños. Ella parpadeó, como si intentara procesar una información irrelevante.
Uy, cariño, es verdad. Con todo esto se me fue por completo. No te preocupes. Ya lo celebraremos la semana que viene. Con más calma. Su disculpa fue tan vacía, tan automática, que me dolió más que el olvido mismo. Me quedé paralizada, con la lista de compras en la mano, un catálogo de los caprichos de mi hermano, bebidas energéticas importadas, quesos artesanales, 3 tipos de hummus. Mientras mi madre ya le estaba dando instrucciones a otra persona, mi vista se desvió hacia una mesita auxiliar en el pasillo. Allí, en un pequeño marco de plata, había una foto mía con mi abuela, tomada en mi 10º cumpleaños. Ella me sostenía en sus brazos y ambas sonreíamos a la cámara, con un pastel casero con 10 velas torcidas frente a nosotros. Mi abuela era la única persona en el mundo que me había hecho sentir como la protagonista. Recordé cómo envolvía mis regalos con papeles de colores brillantes y escribía mi nombre con una caligrafía exagerada, solo para hacerme sentir especial. Ella nunca se habría olvidado. Ese recuerdo me trajo otro, uno más amargo. La herencia. Mi abuela me había dejado una póliza de seguro de vida que yo debía recibir al cumplir los 25 años. El año pasado, cuando pregunté por ella, mis padres me dieron una explicación vaga y evasiva. Fue una mala inversión, Sofía, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos. El dinero se perdió, lo sentimos mucho. Algo en su tono nunca me convenció del todo, pero estaba tan acostumbrada a no cuestionarlos, a aceptar sus verdades, que simplemente lo dejé pasar. En ese momento, parada en medio del caos de la fiesta de mi hermano, esa vieja duda volvió a surgir, más fuerte que nunca. La sensación de que no solo me habían borrado emocionalmente, sino que tal vez me habían quitado algo que era mío por derecho, algo que mi abuela había querido que tuviera. La lista en mi mano se arrugó bajo la presión de mis dedos. Miré la foto de mi abuela. Luego miré el reflejo borroso de mi propio rostro en el cristal de la puerta que daba a la piscina, donde Mateo ya se reía a carcajadas con sus amigos. La humillación, la tristeza acumulada durante años, el dolor sordo de ser siempre la segunda opción, todo se cristalizó en una calma helada. No hubo lágrimas, no hubo un grito de frustración, solo hubo una claridad repentina y absoluta, como si una niebla se hubiera disipado de mi mente. Ya no iba a pedir un lugar en su mesa, no iba a esperar una invitación a su mundo. El amor y el reconocimiento no se mendigan, y yo había pasado toda mi vida con la mano extendida, esperando unas migajas que nunca llegaban. La decisión se tomó sin palabras, en el silencio de mi corazón roto. Sin decir nada, di media vuelta y salí de la casa. El ruido de la fiesta que se preparaba se fue apagando a mis espaldas mientras caminaba hacia mi coche. Me senté en el asiento del conductor y miré la notificación en mi teléfono. Depósito confirmado, 25.000 Tracy. Luego miré la estúpida lista de compras para la fiesta de Mateo. Por un segundo, imaginé conducir hasta el supermercado y cumplir con mi papel de hija obediente y hermana invisible. Pero esa persona, la Sofía que aguantaba y esperaba, se había quedado atrás, en esa casa. Arranqué el motor, tiré la lista al asiento del copiloto y, en lugar de girar a la derecha hacia la ciudad, giré a la izquierda, en dirección a la carretera. No tenía un destino fijo, solo una dirección, lejos. Lejos de la fiesta, lejos de sus expectativas, lejos de la sombra de mi hermano. Iba en busca de un lugar donde mi celebración importara. Mientras el motor de mi coche zumbaba, el único sonido en un silencio que se sentía ensordecedor, el paisaje de Westlake Hills se desdibujaba a través de mis lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada que por fin encontraba una salida. Cada curva de la carretera se sentía como un paso más lejos de la chica que siempre decía, «Está bien», cuando nada lo estaba. El peso de 26 años de sentirme como un fantasma en mi propia vida se estaba disipando, reemplazado por una ligereza aterradora y embriagadora. No tenía un plan, ni un destino. Por primera vez, mi camino no estaba dictado por las necesidades de otros. Solo conducía, con la estúpida lista de compras para la fiesta de Mateo arrugada en el asiento del copiloto.
Un manifiesto de mi irrelevancia que ahora se convertía en mi mapa hacia la libertad. El sol se ponía a mi espalda, y yo conducía directamente hacia la oscuridad, sintiendo que, paradójicamente, era la primera vez que me dirigía hacia la luz. Mi mente, de forma casi automática, me llevó hacia los recuerdos de mi abuela. Ella era la única que me veía. Recordé los veranos que pasábamos en su pequeña casa cerca del lago Travis, un lugar que para mí era sinónimo de paz. Me enseñó a saltar piedras sobre el agua y me contaba historias de las estrellas mientras nos sentábamos en su viejo muelle de madera. Todo el mundo necesita un lugar seguro, Sophie, me decía. Un lugar que sea solo tuyo, donde puedas escuchar tus propios pensamientos. Sus palabras resonaron en mi cabeza con una claridad dolorosa. En medio de mi huida sin rumbo, un destino comenzó a formarse. Ajusté el GPS, no hacia un punto en el mapa, sino hacia el último lugar donde me sentí verdaderamente en casa. Conducir hacia el lago Travis ya no se sentía como escapar, sino como regresar a un santuario que había olvidado que existía. A mitad de camino, mi teléfono vibró sobre la consola. La cara de mi madre iluminó la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón de voz. Unos segundos después, un mensaje de texto. Ni un ¿dónde estás? Ni un ¿estás bien? Solo una frase fría y funcional. Sofía, la gente está por llegar, y todavía faltan las bebidas y los aperitivos de la lista. ¿Vienes o no? Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra un pequeño martillazo en el clavo de mi decisión. No había ni una pizca de preocupación por mí, solo por la logística de la fiesta de mi hermano. Era la prueba definitiva de que yo no era una hija, sino una empleada no remunerada en el circo de su vida. La indiferencia en ese texto fue más cruel que cualquier grito. Apagué el teléfono y lo arrojé al asiento trasero. No habría más interrupciones. Llegué al lago justo cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras. El aire olía a tierra húmeda y a pinos, un aroma limpio que contrastaba con el olor a cloro y a hego que había dejado atrás. Caminé hasta la orilla y me senté en una roca, observando cómo el agua reflejaba los últimos vestigios de luz del día. La tranquilidad del lugar era abrumadora. Allá, en mi casa, la música estaría a todo volumen, las risas serían forzadas y mis padres estarían interpretando su papel de anfitriones perfectos. Aquí, el único sonido era el suave murmullo del agua y el canto de los grillos. Por primera vez en todo el día, en toda la semana, en todo el año, respiré hondo y sentí que mis pulmones se llenaban por completo. Sentí que el espacio que yo ocupaba en el mundo, por pequeño que fuera, era mío y de nadie más. Para evitar pensar, saqué el teléfono y lo encendí de nuevo, navegando sin rumbo por internet. Fue entonces cuando lo vi. Un anuncio patrocinado, casi como si el universo me estuviera haciendo una broma. Una pequeña cabaña de madera en venta, a solo unos kilómetros de donde estaba sentada. Refugio junto al lago, perfecto para escapadas de fin de semana, decía la descripción. Las fotos mostraban un porche rústico, una chimenea de piedra y grandes ventanales con vistas al agua. Siempre había sido una fantasía lejana, un algún día, que nunca parecía llegar. Pero al mirar la notificación de mi banco con el saldo de $25,000, ese es algún día, de repente se sintió como, ahora mismo. La idea, que empezó como una chispa de locura, se convirtió en un incendio en mi mente. ¿Y si dejaba de buscar un espacio en su mundo y empezaba a construir el mío? La cifra de la bonificación ardía en mi pantalla. Era el dinero que había destinado para el pago inicial de un apartamento en el centro de Austin, un plan sensato y adulto. Pero la sensatez se sentía como una jaula en ese momento. Mi mente voló de nuevo a la herencia de mi abuela. El dinero que, según mis padres, se había perdido en una mala inversión. La mentira me supo a ceniza en la boca. ¿Cuántas otras cosas me habían ocultado? ¿Cuántas veces habían priorizado las necesidades de Mateo por encima de mi seguridad financiera, de mi futuro? La injusticia ya no era solo emocional. Tenía un valor en dólares, un costo tangible. Usar mi bonificación para algo que ellos considerarían frívolo, impulsivo y egoísta,
Se sintió como el acto de justicia más puro que podía cometer. Era mi dinero, ganado con mi esfuerzo, y lo usaría para comprar mi paz. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi padre. Esta vez, contesté. No me dio tiempo a decir, hola. Su voz era un trueno al otro lado de la línea. Sofía, ¿se puede saber cuál es tu problema? Tu madre está al borde de un ataque de nervios. Dejas tus responsabilidades, desapareces sin decir nada. ¿Todo esto porque se nos olvidó tu cumpleaños? No seas tan dramática, por favor. Madura de una vez y vuelve a casa ahora mismo. La palabra dramática me golpeó con la fuerza de una bofetada. Era su arma predilecta, la etiqueta que usaban para invalidar cualquier emoción mía que les resultara inconveniente. No era drama, era dolor. Era el grito silencioso de una hija que se había cansado de ser invisible. No voy a volver, dije con una calma que ni yo sabía que poseía, y colgué antes de que pudiera responder. Apenas unos minutos después, llegó un mensaje de Mateo. Oye, Sof, ¿todo bien? Mamá está diciendo que te fuiste y que estás enojada. ¿Puedes traer las bebidas energéticas de camino? Las rojas. Ya sabes. La fiesta está increíble. Deberías estar aquí. La absoluta y total inconsciencia de su mensaje fue casi cómica. Él no era malo. Simplemente navegaba por la vida en una burbuja de privilegio que mis padres habían construido meticulosamente a su alrededor. Para él, mi repentina desaparición y mi angustia eran un simple inconveniente logístico para su fiesta. Fui yo quien se dio cuenta en ese instante de que no podía culparlo del todo. Él era el Sol, y todos los demás éramos planetas obligados a orbitar. Pero yo acababa de salir disparada de esa órbita, y no tenía ninguna intención de regresar. La combinación de la furia de mi padre y la inconsciencia de mi hermano fue el empujón final que necesitaba. Abrí de nuevo el anuncio de la cabaña. Ya no era solo una propiedad, era un símbolo, era mi declaración de independencia. Con los dedos temblando de una mezcla de miedo y euforia, pulsé el botón para contactar al agente inmobiliario. Hola, mi nombre es Sofía. Estoy muy interesada en la cabaña en Lago Travis. ¿Estaría disponible para verla mañana por la mañana? Le di a enviar antes de poder arrepentirme. Un peso se levantó de mis hombros, uno que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez, no estaba reaccionando a su mundo. Estaba creando activamente el mío. La respuesta no era huir de ellos, sino correr hacia mí misma. Mientras esperaba una respuesta, mi mente desenterró otro recuerdo doloroso. Mi 16º cumpleaños. Todo lo que quería era una cena tranquila con mis 2 mejores amigas. Pero coincidía con el fin de semana de un importante torneo de fútbol de Mateo. Mis padres me dijeron que estaban demasiado ocupados y estresados para organizar nada. «Toma, cariño», dijo mi padre, dándome un billete de $100. «Lleva a tus amigas a cenar por tu cuenta». Terminé cancelando porque me sentía patética. Pasé la noche de mi cumpleaños en mi habitación, escuchando cómo, 2 días después, organizaban una fiesta descomunal en la piscina para celebrar la victoria de Mateo, con catering, un centenar de invitados y un pastel gigante con la forma de un balón de fútbol. El patrón no era nuevo, solo que ahora, por fin, yo tenía el poder de romperlo. El agente respondió en menos de 5 minutos. «Claro que sí. ¿Te parece bien a las 10 a.m.?» Confirmé la cita y sentí una oleada de adrenalina. Busqué en mi teléfono el motel más cercano y reservé una habitación para pasar la noche. Mientras conducía hacia allí, bajo un cielo lleno de estrellas que en la ciudad nunca se veían, borré los mensajes de mi padre y el chat con mi hermano. Luego, abrí mi galería y miré por última vez la foto de mi abuela que tenía guardada. La de mi 10º cumpleaños, con el pastel casero. Le sonreí a la imagen y la borré también. Ya no necesitaba aferrarme a los fantasmas de un amor pasado para sentirme validada. Estaba a punto de construir un lugar donde mi propia celebración, por pequeña que fuera, sería siempre el evento principal. La injusticia aún dolía, pero por primera vez, sentía que tenía las herramientas para construir mi propia justicia. Desperté en la habitación anónima de un motel a las afueras de la ciudad,
con el zumbido del aire acondicionado como única compañía. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas baratas, creando rayas de polvo en el aire. Por un instante, me sentí desorientada, esperando ver las paredes de cristal y el arte minimalista de mi habitación en West Lake Hills. Pero entonces recordé. La lista de compras, la huida, la cabaña. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. No era la sonrisa feliz de un cumpleaños, sino la sonrisa desafiante de una prisionera que acaba de encontrar la llave de su celda. Anoche no borré solo mensajes y fotos. Borré una versión de mí misma que ya no estaba dispuesta a ser. La Sofía que pedía permiso para existir se había quedado dormida para siempre en esa cama de motel. El viaje hacia el lago esa mañana fue diferente. Ya no era una huida desesperada en la oscuridad, sino un peregrinaje a la luz del día. El paisaje de las colinas de Texas se desplegaba ante mí, con sus robles retorcidos y sus parches de flores silvestres. Cada kilómetro que me alejaba de Austin se sentía como si me quitara una capa de un pesado abrigo invisible. Aún así, una pequeña voz de duda comenzó a susurrar en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Gastar la bonificación que tanto me había costado ganar en un impulso, en una cabaña que solo había visto en fotos. Era una locura, era irresponsable. Era todo lo que mis padres siempre me habían dicho que no fuera. Y sin embargo, cada vez que esa voz de la sensatez hablaba, otra más fuerte, que sonaba sospechosamente como la de mi abuela, respondía, ¿y qué si lo es? ¿Acaso ser sensata te ha hecho feliz? El agente inmobiliario, un hombre amable llamado David con un fuerte acento texano, ya me estaba esperando en la entrada del camino de tierra. Es aún más bonita en persona, ¿verdad? Dijo mientras yo salía del coche, incapaz de apartar la vista. La cabaña era pequeña, de madera oscura y con un porche que parecía pedir a gritos una mecedora y una taza de café por la mañana. Estaba enclavada entre árboles altos, y a través de ellos se podía ver el brillo del agua del lago. No era grande ni lujosa, no tenía una piscina infinita ni ventanas del suelo al techo. Era simple, era real, y sentí una conexión inmediata, como si reconociera un lugar en el que nunca había estado. Era la antítesis arquitectónica y espiritual de la casa de mis padres, y por eso mismo se sentía como un hogar. Entrar fue como dar un paso atrás en el tiempo, en el buen sentido. El interior olía a madera de cedro y a años de tranquilidad. Una chimenea de piedra dominaba la pequeña sala de estar, y la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Todo era rústico, un poco desgastado, pero sólido y lleno de carácter. Mientras David me explicaba los detalles técnicos de la propiedad, yo me imaginaba allí, leyendo un libro junto al fuego en invierno, dibujando nuevos diseños en una mesa junto a la ventana, viendo la puesta de sol desde el porche. Por primera vez, no estaba imaginando un espacio para escapar, sino un espacio para vivir. Un lugar donde mis propios pensamientos no serían interrumpidos por las demandas y el drama de los demás. Un lugar seguro, como decía mi abuela. Mientras estábamos en el porche, mirando hacia el lago, David mencionó de pasada algo que me heló la sangre. La dueña anterior era una señora encantadora. Vivió aquí casi 30 años. Cuando falleció, se la dejó en herencia a su nieta, pero la chica vive en Nueva York y no tenía intención de usarla. Es una pena, ¿no? Un lugar como este está hecho para ser un legado, para pasar de generación en generación. Sus palabras resonaron en mi interior con una fuerza inesperada. Legado, herencia, nieta. La imagen de mi abuela volvió a mi mente, no con tristeza, sino con una claridad cegadora. Esto no era solo una compra impulsiva. Se sentía como algo más, como si estuviera reclamando un tipo de herencia que se me había negado. Una herencia no de dinero, sino de paz. La quiero, dije, interrumpiendo su discurso sobre el sistema séptico. David parpadeó, sorprendido por mi repentina decisión. ¿Estás segura? Podemos negociar el precio. ¿Hacer una inspección? No, insistí.
con una certeza que me asustó y me emocionó a partes iguales. La quiero, tal como está. Sacamos nuestros teléfonos para empezar a discutir los números. La bonificación de $25,000 era una cantidad considerable, pero el precio de venta era un poco más alto. Necesitaría usar una parte de mis ahorros personales. Sentí un nudo en el estómago. Era un gran paso, el más grande que había dado sola en mi vida. Estaba a punto de invertir todo lo que tenía, no en un futuro práctico en la ciudad, sino en un presente sereno junto a un lago. Abrí mi aplicación bancaria para confirmar el saldo exacto de mi cuenta de ahorros. Y entonces lo vi. El número era incorrecto. Era mucho más alto de lo que recordaba. Revisé el historial de transacciones y encontré un depósito reciente, de hacía unas 3 semanas, por una cantidad muy grande y sin un remitente claro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un error del banco? ¿Un pago atrasado de algún trabajo freelance que había olvidado? Mi mente se aceleró, pero la emoción del momento era demasiado abrumadora. David me estaba esperando. Decidí que lo investigaría más tarde. Lo importante era que tenía más que suficiente. La extraña anomalía financiera, en lugar de preocuparme, se sintió como una señal, una confirmación del universo de que estaba en el camino correcto. Después de acordar los siguientes pasos con David, supe que tenía que hacer una llamada, no para pedir permiso, sino para informar de un hecho. Marqué el número de mi madre. Respondió al segundo tono, su voz tensa y gélida. Sofía. No hubo un hola, ni un ¿estás bien? Solo mi nombre, pronunciado como una acusación. Mamá. Solo llamo para decirte que no volveré a casa por un tiempo. Necesitaré pasar a recoger algunas de mis cosas en los próximos días, dije, manteniendo mi voz lo más neutra posible. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de indignación. No volverás a casa, repitió, su voz goteando sarcasmo. ¿Y se puede saber a dónde vas a ir? ¿Has terminado ya con tu berrinche de niña malcriada? La condescendencia en su tono encendió la llama de mi ira, pero la mantuve bajo control. He comprado un lugar, respondí con calma. Una pequeña cabaña cerca del lago Travis. El silencio que siguió fue aún más pesado. Pude oírla respirar, procesando mis palabras. Pude imaginar su rostro, la incredulidad convirtiéndose en furia. ¿Has hecho qué? Siseó. ¿Has gastado tu dinero en una cabaña? Después de todo el esfuerzo que hicimos para darte una buena vida, ¿una casa de la que estar orgullosa? Eres increíblemente egoísta, Sofía. Siempre pensando solo en ti misma, en tu propio drama. Tu abuela estaría tan decepcionada de tu ingratitud. La mención de mi abuela fue un golpe bajo, diseñado para herir. Y lo hizo. Pero en lugar de hacerme dudar, solidificó mi decisión. No tienes ni idea de lo que mi abuela querría para mí, le espeté, mi voz finalmente quebrándose por la emoción. Y no estoy siendo egoísta. Estoy siendo, por primera vez en mi vida, la persona que se supone que debo ser, la que no es solo la hermana de Mateo o la hija de Isabel y Carlos, soy yo. Y este es mi lugar. Antes de que pudiera responder con otro de sus ataques envenenados, colgué. Me quedé de pie, temblando, con el teléfono en la mano. El aire olía a pino y a tierra húmeda. El sol se reflejaba en el lago, creando miles de pequeños diamantes danzantes. La llamada había sido horrible, pero necesaria. Era la última puerta que tenía que cerrar. Miré la cabaña, mi cabaña, y por primera vez desde que era una niña pequeña en los brazos de mi abuela, me sentí completamente, incondicionalmente, en casa. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites y emociones contradictorias. Mientras firmaba los papeles que me convertían oficialmente en propietaria de un pedazo de tierra y madera junto al lago, una parte de mí se sentía aterrorizada, como si estuviera saltando de un acantilado sin saber si había agua abajo. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, se sentía exhilarada. Cada firma en el contrato era un acto de rebelión silenciosa, un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Pasé 2 noches en el motel,
usando el Wi-Fi para comprar lo esencial por Internet. Un colchón, sábanas, una cafetera. No era mucho, pero era mío. Aún no había resuelto el misterio del depósito en mi cuenta, pero lo archivé en un rincón de mi mente. Primero, tenía que enfrentar la tarea más difícil, volver a esa casa una última vez para recoger lo que quedaba de mi antigua vida. El viaje de regreso a Westlake Hills fue como conducir hacia el ojo de un huracán que yo misma había provocado. El paisaje tranquilo y verde del lago fue reemplazado gradualmente por las mansiones perfectamente cuidadas y los céspedes impecables de un mundo que ya no sentía como mío. El aire parecía más pesado, cargado de expectativas y juicios no expresados. Mientras conducía, ensayaba en mi mente lo que diría, cómo actuaría. Decidí que no habría gritos ni lágrimas. No les daría la satisfacción de verme rota. Mi plan era simple. Entraría con la eficiencia de un cirujano. Recogería mis pertenencias más importantes, mis libros de arquitectura, mis documentos personales, la ropa que realmente importaba, y me iría. Sería un fantasma en mi antigua casa, tan invisible como ellos siempre me habían hecho sentir, pero esta vez, por elección propia. La idea de esa confrontación silenciosa me daba una fuerza extraña y helada. Cuando llegué, la casa parecía estar de resaca. El silencio era antinatural después del caos de la fiesta. Había bolsas de basura apiladas discretamente a un lado de la entrada, y el agua de la piscina tenía un brillo aceitoso bajo el sol de la tarde. El lugar olía a cloro y a arrepentimiento. Entré por la puerta principal, que estaba sin cerrar, y el silencio me golpeó. Era el tipo de silencio que sigue a una gran batalla, lleno de tensión y palabras no dichas. Pude ver a mi madre en la cocina, de espaldas a mí, limpiando obsesivamente una encimera de mármol que ya estaba impecable. No se giró, pero supe que había sentido mi presencia. «Supongo que has venido por tus cosas», dijo, su voz desprovista de toda calidez. Era la voz de una extraña. No había ira en ella, solo una decepción fría y cortante, que de alguna manera era mucho peor. Asentí, aunque ella no podía verme. «Sí», respondí, mi propia voz sonando ajena en la acústica perfecta de la casa. Me dirigí hacia las escaleras, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Cada paso en la escalera de madera flotante parecía resonar en el silencio de la casa. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado. Una cápsula del tiempo de una vida que ya no me pertenecía. Empecé a empacar metódicamente, doblando mi ropa y metiéndola en cajas con una precisión casi robótica. No quería pensar, solo actuar. Sobre mi mesita de noche estaba el pequeño marco de plata con la foto de mi 10º cumpleaños, yo y mi abuela sonriendo sobre un pastel casero. La tomé en mis manos. Su sonrisa parecía decirme que estaba haciendo lo correcto. Con cuidado. Envolví el marco en una camiseta y lo puse en la primera caja. La caja de los tesoros. Justo cuando estaba sellando la segunda caja, mi padre apareció en el umbral de la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, adoptando su pose de autoridad decepcionada. «Tu madre me dijo que estabas aquí», comenzó. Su tono era una mezcla de condescendencia y falsa preocupación. «Sofía, realmente creo que no has pensado bien las cosas. Esta cabaña es un capricho. Has tirado por la borda una bonificación que podría haber sido el comienzo de un portafolio de inversiones serio. ¿Para qué? ¿Para demostrar un punto? Es una decisión infantil y financieramente irresponsable». Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir pequeña e incompetente, para activar la vieja duda que siempre había vivido dentro de mí. Pero esta vez, algo era diferente. Su intento de control a través del dinero me pareció patético y transparente. Lo miré directamente a los ojos, el recuerdo del depósito inexplicable en mi cuenta bancaria flotando en mi mente como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué me importaba tanto a él en qué gastaba mi dinero? ¿Por qué la palabra inversión sonaba tan cargada en su boca? La sospecha, vaga al principio, comenzó a tomar una forma más nítida. No se trataba de mi bienestar financiero, se trataba de control. Había hecho algo que ellos no podían dirigir ni apropiarse, y eso los aterrorizaba.
Es mi dinero, papá. Le respondí con una calma que lo sorprendió. Y es la mejor inversión que he hecho. Estoy invirtiendo en mi paz, algo que esta casa nunca me pudo ofrecer. Vi un destello de ira en sus ojos antes de que se diera la vuelta y se marchara, derrotado por una lógica que no podía comprender. Mientras bajaba mi última caja por las escaleras, me encontré con Mateo. Estaba en la sala de estar, jugando a un videojuego, ajeno a la tormenta emocional que se arremolinaba a su alrededor. Se quitó los auriculares cuando me vio. Oye, Sof, ¿te vas de verdad? Había una genuina confusión en su rostro, como si la idea de que alguien quisiera abandonar voluntariamente este universo perfecto fuera incomprensible. ¿Sí, Mateo? Me voy. Él pausó el juego y me miró. Lo siento si la fiesta te molestó. Mamá dijo que estabas enojada por eso. No sabía que era tu cumpleaños. Te lo juro. Su disculpa, aunque tardía y torpe, era probablemente sincera. Y eso lo hacía aún más triste. Él no era el villano de mi historia. Era simplemente un producto del sistema que mis padres habían creado. No es solo por la fiesta, Mateo, le dije suavemente. Es por todo lo demás. Con mis cajas junto a la puerta principal, me preparé para la última escena. Mis padres estaban allí, esperándome, una muralla de desaprobación silenciosa. Mi madre fue la que habló. Sus palabras eran afiladas como fragmentos de vidrio. Si cruzas esa puerta, no esperes que esté abierta para ti cuando tu pequeño experimento de independencia fracase. Para nosotros, esta conversación ha terminado. Era un ultimátum, su último intento de arrastrarme de vuelta a mi jaula dorada usando el miedo al abandono. Pero yo ya había sido abandonada muchas veces dentro de esas mismas paredes. La amenaza se sentía vacía. Miré sus rostros, el de mi madre endurecido por el orgullo, el de mi padre por la ira, y no sentí nada más que una profunda y liberadora pena. Pena por ellos, por la relación que nunca tendríamos. Fue en ese preciso instante, parada en el umbral entre mi pasado y mi futuro, que el plan final se cristalizó en mi mente, no como un acto de venganza, sino como una declaración de hechos, una corrección del registro público. Necesitaba que el mundo, o al menos su pequeño y curado mundo de Westlake Hills, supiera la verdad. No la verdad fea y llena de detalles, sino una verdad simple y simbólica. La verdad de que había elegido mi propia felicidad por encima de su aprobación. La idea me dio una última oleada de fuerza. Sostuve la caja que contenía mis planos y la foto de mi abuela un poco más fuerte, un ancla en medio de la tormenta. Ya no tenía miedo de su reacción, porque ya no la necesitaba. Me giré para mirarlos por última vez. La luz que entraba por los enormes ventanales los convertía en siluetas, figuras distantes en un museo de mi vida pasada. Pude ver la expectación en sus ojos, esperando que me derrumbara, que pidiera perdón, que volviera a mi lugar. Pero la Sofía que habría hecho eso ya no existía. No se preocupen, dije, mi voz firme y clara, resonando en el vestíbulo de mármol. No pensaba volver, sin esperar una respuesta. Abrí la puerta y salí al sol de la tarde, cerrándola suavemente detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había oído en mi vida. Era el sonido de la libertad. Y mientras caminaba hacia mi coche, ya sabía exactamente qué foto iba a publicar. El primer fin de semana en la cabaña fue un bautismo de silencio. Mientras imaginaba el estruendo de los altavoces, las risas forzadas y el chapoteo del agua en la piscina de Westlake Hills, aquí el único sonido era el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los pinos. El sábado por la tarde, el día exacto de la fiesta de Mateo, conduje hasta el pequeño pueblo cercano. No busqué una pastelería de lujo ni una botella de champán caro. Entré en una tienda de abarrotes y compré un solo cupcake de chocolate con glaseado blanco. Era pequeño, imperfecto y exactamente lo que quería. No era una celebración grandiosa para impresionar a nadie. Era un acto tranquilo y deliberado de reconocimiento. Era para mí, y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente para que se sintiera como el evento más importante del mundo. De vuelta en la cabaña, coloqué el cupcake sobre la barandilla de madera del porche. A su lado,
Puse las llaves de la casa, un manojo de metal simple que pesaba más que cualquier joya que mis padres me hubieran regalado. Encendí la única y pequeña vela que venía con él, su llama parpadeando valientemente contra la brisa del lago. No pedí un deseo. No lo necesitaba. Mi deseo ya se había cumplido. Estaba sentada en el porche de mi propia casa, en mi propia paz, a punto de celebrar mi propia existencia sin pedir permiso. Por un momento, el fantasma de la Sofía que se habría sentido patética y sola en esta situación, intentó asomar la cabeza, pero lo ahogué con una bocanada de aire fresco y limpio. La soledad se sentía diferente aquí. No era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Saqué mi teléfono, no por hábito, sino con un propósito claro. Enmarqué la foto con cuidado, las llaves en primer plano, el cupcake con su vela encendida justo detrás, y al fondo, mi propio rostro, sonriendo serenamente con el lago resplandeciente a mis espaldas. No era una sonrisa para la cámara, era una sonrisa que nacía desde un lugar profundo que había estado dormido durante años. La publiqué en mis redes sociales, las mismas que mis padres revisaban obsesivamente para mantener las apariencias. Y escribí la descripción más honesta que jamás había compartido. Cada palabra un martillo rompiendo una cadena invisible. Un regalo de cumpleaños. Para mí. Por fin tengo un lugar donde mi celebración importa. Pulsé publicar y dejé el teléfono sobre la mesa de madera. La llama de la vela se reflejaba en la pantalla oscura, como un pequeño faro en la noche que se avecinaba. El silencio duró exactamente 93 segundos. Luego, el teléfono vibró, y otra vez, y de nuevo, hasta que se convirtió en un zumbido constante y furioso sobre la mesa. La primera notificación fue un mensaje de mi madre. No había palabras, solo una serie de signos de interrogación, como si mi felicidad fuera un concepto tan ajeno que no pudiera procesarlo. Luego vino la llamada. La ignoré. Inmediatamente después, un muro de texto. Sofía, ¿qué demonios se supone que significa esto? ¿Estás tratando de humillarnos? La gente está aquí, en la fiesta de tu hermano, y están viendo tu patético intento de llamar la atención. Borra eso ahora mismo. Estás creando un drama innecesario y arruinando la noche de todos. Su preocupación no era por mi dolor, sino por la mancha en su perfecta fachada social. Mi acto de autoafirmación era, para ella, una traición pública. La tormenta digital se desató. Vi aparecer notificaciones de comentarios de amigos de mis padres, tías lejanas, vecinos de Westlake Hills. Preguntas amables como, ¿todo bien, Sofía? Que yo sabía que eran misiles de curiosidad dirigidos a mi madre. Cada me gusta en mi publicación era una grieta en el muro de contención de su imagen pública. Podía imaginarlos perfectamente, parados junto a la piscina, con sus copas de vino en la mano, mostrando sonrisas tensas a sus invitados, mientras sus teléfonos vibraban en sus bolsillos con la evidencia de mi rebelión. Mi pequeña y tranquila celebración se había convertido, sin quererlo, en una bomba social que acababa de detonar en medio de su fiesta perfectamente coreografiada. La ironía era casi poética. Yo, la invisible, me había convertido en el centro de atención sin siquiera estar presente. Entonces, mi padre entró en la batalla. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Rechacé la llamada. Sabía que sus palabras serían más crueles, su ataque más personal. No quería que su voz envenenara el aire limpio del lago. Segundos después, llegó su mensaje de texto. Era largo. Un monólogo de furia condensada en unos pocos cientos de caracteres. Hablaba de ingratitud, de falta de respeto, de cómo me habían dado todo y yo les pagaba con esta bofetada pública. Leí sus palabras con una distancia extraña, como si estuviera leyendo la crítica de un libro que no había escrito. Su ira ya no me alcanzaba, no me hería. Y entonces, llegué a la última frase, la que lo cambió todo, la que reescribió mi pasado y solidificó mi futuro en un solo golpe devastador. Después de todo lo que hemos hecho por ti, escribió, eres una desagradecida, gastando el dinero de la abuela en tus caprichos. Leí la frase una vez, 2 veces, 3.
Las palabras parecieron saltar de la pantalla y golpearme en el pecho. ¿El dinero de la abuela? ¿El dinero de la póliza de seguro que, según ellos, se había perdido en una mala inversión el año pasado? De repente, todo encajó con una claridad tan brillante que fue dolorosa. El misterioso depósito en mi cuenta de ahorros de hacía unas semanas. La cantidad, que no había reconocido en ese momento, ahora tenía sentido. No había sido un error del banco. Había sido la herencia de mi abuela, depositada silenciosamente, probablemente con la intención de que yo no me diera cuenta de inmediato, quizás para usarla ellos más tarde para alguna de las necesidades de Mateo. Me quedé sin aliento. El aire pareció escaparse de mis pulmones. La compra de la cabaña ya no era un acto impulsivo financiado por mi propio trabajo duro. Era justicia poética. Sin saberlo, había usado el dinero que mi abuela me había dejado, el dinero que mis padres me habían ocultado y mentido, para comprar mi libertad de ellos. Había recuperado lo que era mío por derecho y lo había convertido en los cimientos de mi nueva vida. La magnitud de su engaño era abrumadora, pero la sensación que me invadió no fue de ira, sino de una profunda y abrumadora validación. Mi abuela, la única que siempre me había hecho sentir vista, me había dado, desde más allá de la tumba, la herramienta definitiva para escapar. Las vibraciones del teléfono sobre la mesa se convirtieron en un ruido de fondo sin importancia. Las acusaciones de ser dramática y egoísta se volvieron huecas, ridículas. ¿Cómo podían hablar de mi ingratitud cuando me habían robado mi herencia? Su pánico ya no era por su imagen social. Era el pánico de haber sido descubiertos en su mentira más profunda. Habían perdido el control, no solo sobre mí, sino sobre el dinero que seguramente ya consideraban suyo. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con la silenciosa firma de un contrato de compra y la publicación de una simple foto. El marco de plata con la foto de mi abuela estaba dentro de la cabaña, y sentí su presencia en el porche conmigo, sonriendo. Apagué el teléfono. No lo silencié, lo apagué por completo. La pantalla se volvió negra, y con ella, el ruido de su mundo se desvaneció. La paz regresó al instante, más profunda y completa que antes. Soplé la pequeña vela del cupcake, la llama extinguiéndose en una voluta de humo que se disolvió en el aire del atardecer. Cogí el pequeño pastelito con los dedos y le di un mordisco. El chocolate era dulce, rico y real. Era el sabor de la justicia, el sabor de la libertad. Miré el lago, cuyas aguas oscuras reflejaban ahora los primeros colores de la puesta de sol. La fiesta en Westlake Hills seguiría su curso, pero su centro de gravedad se había desplazado. Y yo, por fin, estaba en mi propio universo, orbitando alrededor de mi propio sol. La revelación no me llenó de un deseo de confrontación. No necesitaba gritarles ni exigir una explicación. El conocimiento era suficiente. La casa de madera que me rodeaba era la única confesión que necesitaba. Cada viga, cada clavo, era un testimonio de su traición y, a la vez, de mi victoria silenciosa. No había ganado una discusión, había ganado mi vida. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura intensos, me di cuenta de que la conversación que mi madre había declarado, terminada, realmente lo estaba, pero bajo mis propios términos. Habían intentado borrarme, pero al final, solo se habían expuesto a sí mismos. Y yo, en mi pequeño rincón del mundo, finalmente estaba empezando a escribir mi propia historia. En los días que siguieron, el silencio se convirtió en mi santuario. Dejé el teléfono apagado, creando una barrera invisible pero infranqueable entre mi nueva vida y el caos que había dejado atrás. La cabaña, que al principio se sentía como un refugio temporal, comenzó a transformarse en un hogar. Desempaqué mis cajas lentamente, cada objeto encontrando su lugar en este nuevo universo. Puse el marco de plata con la foto de mi abuela en la repisa de la chimenea. Su sonrisa se convirtió en el punto focal de la habitación. Un recordatorio constante de que el amor verdadero no exige, sino que apoya.
No era un acto de desafío, sino de pertenencia. Por primera vez, estaba decorando un espacio no para que fuera estéticamente agradable para otros, sino para que fuera un refugio para mi alma. Cada libro en el estante, cada taza en la cocina, era una afirmación de mi existencia independiente. Una semana después, encendí una computadora portátil nueva y configuré una línea de trabajo separada. Mi vida profesional, la única parte de mí que siempre había sido verdaderamente mía, continuó sin interrupciones. De hecho, floreció. Libre del drenaje emocional constante de mi familia, mi creatividad se disparó. Mis diseños se volvieron más audaces, más seguros. Mis clientes y mi jefe notaron el cambio, elogiando mi nueva visión y mi enfoque renovado. El trabajo se convirtió en una extensión de mi nueva libertad, un lugar donde mi valor era medido por mi talento y mi esfuerzo, no por mi lugar en la jerarquía familiar. La ironía era que, al alejarme de la casa que se suponía que representaba el éxito, finalmente comencé a construir el mío propio, ladrillo a ladrillo, plano a plano. Estaba diseñando mi vida con la misma precisión con la que diseñaba edificios. El primer y único contacto directo vino de Mateo. Encontró mi correo electrónico profesional y me envió un mensaje corto y torpe. Oye, Sof, mamá y papá no hablan de ti. Es como si nunca hubieras existido. No entiendo nada, pero solo quería saber si estás bien. Su confusión era palpable. La primera grieta en su mundo perfectamente curado. Por primera vez, se veía obligado a reconocer que había partes del universo familiar que no giraban a su alrededor. Le respondí con la misma brevedad, sin ofrecer explicaciones que él no estaba preparado para entender. Estoy bien, Mateo. Estoy donde necesito estar. Cuídate. Fue un punto final, no un punto y aparte. Lo quería, a mi manera, pero sabía que nuestra relación, si alguna vez iba a existir de verdad, tendría que reconstruirse desde cero, lejos de la sombra de nuestros padres. Y esa no era mi responsabilidad. Con una calma que me sorprendió, contacté a un abogado financiero, no para demandar, sino para proteger. Le expliqué la situación de la herencia, presentándole los documentos que mi abuela me había dejado y los registros bancarios. Confirmó lo que yo ya sabía. El dinero era mío por derecho, y mis padres me lo habían ocultado deliberadamente. El abogado preparó una carta formal, una simple notificación que les informaba que yo estaba al tanto de la transacción y que consideraba el asunto de la herencia resuelto. Era una forma de cerrar la puerta legalmente, de asegurarme de que no pudieran reclamar ignorancia o intentar alguna maniobra futura. Enviar esa carta fue mi verdadera confrontación. No necesité sus disculpas ni sus confesiones. La verdad, documentada y notariada, era toda la victoria que necesitaba. Los meses pasaron. El otoño llegó al lago Travis, pintando los árboles con tonos de oro y carmesí. Me adapté a un nuevo ritmo de vida, uno dictado por las estaciones y no por las crisis familiares. Aprendí a cortar leña para la chimenea, a identificar las constelaciones en el cielo nocturno despejado y a disfrutar de la compañía de mi propia soledad. Hice algunos amigos en el pequeño pueblo cercano, gente sencilla que no sabía nada de mi pasado en West Lake Hills y no le importaba. Me conocían simplemente como Sofía, la arquitecta que vivía en la vieja cabaña junto al lago. Ser solo, Sofía, se sentía como el mayor lujo que jamás había conocido. Mi identidad ya no estaba definida por mis relaciones familiares, sino por mis propias acciones y mi propia paz. Un día, en una cafetería, me encontré con una antigua vecina de mis padres. La mujer me miró con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sofía, querida, tu madre nos contó que estás pasando por un momento muy difícil. Estamos todos tan preocupados por ti. Su tono condescendiente, que antes me habría hecho sentir pequeña y avergonzada, ahora me pareció casi cómico. Me di cuenta de que esa era la narrativa que habían construido para salvar las apariencias. La hija inestable que había sufrido una crisis nerviosa. Era más fácil para ellos pintarme como loca que admitir que simplemente había elegido irme. Le sonreí, una sonrisa genuina y tranquila. Al contrario, le dije, tomando un sorbo de mi café.
Nunca he estado mejor. Espero que ellos también encuentren su paz algún día. Su desconcierto fue mi respuesta. La vida de mis padres, según escuché a través de rumores distantes, se encogió. Sin el drama de mi anulación para distraerlos y sin las grandes fiestas de Mateo para proyectar su éxito, su mundo se volvió más pequeño y silencioso. La casa de cristal en Westlake Hills, que una vez fue un escenario para su estatus, se convirtió en un eco de lo que habían perdido. No me regodeé en su miseria, pero sentí una extraña sensación de justicia kármica. Habían pasado toda una vida construyendo una fachada perfecta, solo para descubrir que la única pieza estructural que realmente importaba era la que siempre habían dado por sentada. Y cuando esa pieza se quitó, todo el edificio se volvió inestable. En cuanto a Mateo, su camino se volvió incierto. Sin el apoyo constante y la adoración incondicional que lo habían impulsado, comenzó a tropezar. Sus calificaciones bajaron. Su carrera deportiva se estancó. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la adversidad sin un séquito que le allanara el camino. Quizás, con el tiempo, esta dura lección lo ayudaría a convertirse en el hombre que podría haber sido. O quizás no. Su historia ya no estaba entrelazada con la mía. Le deseaba lo mejor, desde una distancia segura, como se le desea lo mejor a un extraño con el que una vez compartiste un techo. Mi energía ya no estaba disponible para alimentar su sol. Hoy, un año después de aquella fiesta, estoy sentada en el porche de mi cabaña. Es mi cumpleaños número 27. Un par de buenos amigos están aquí conmigo, preparando una parrillada. Hay un pastel de chocolate casero sobre la mesa, ligeramente torcido, hecho con más amor que habilidad. No hay regalos caros, solo risas genuinas y conversaciones tranquilas. Más tarde, veremos las estrellas sobre el lago. Mis padres nunca más intentaron contactarme después de recibir la carta del abogado. La puerta que cerré ese día permaneció cerrada. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Cada tabla de este porche, cada taza de café por la mañana, cada diseño que creo, es un testimonio de la decisión que tomé. Dejé de esperar un lugar en su mesa y construí la mía. Y aquí, bajo el vasto cielo de Texas, finalmente hay espacio suficiente para mí. Mirando hacia atrás, entiendo que la indignación que sentí esa noche no fue un final, sino un comienzo. Fue una furia tan clara y pura que actuó como un relámpago, iluminando de golpe un paisaje que yo había estado recorriendo a tientas durante 26 años. En ese destello de rabia, vi las cadenas que había confundido con lazos familiares, la indiferencia que había aceptado como amor, y la jaula dorada que había llamado hogar. La lección más grande que aprendí no es que la gente puede ser cruel, sino que a veces, la indignación es el regalo más honesto que te puedes hacer. Es la voz de tu instinto gritando que mereces más, un catalizador que te obliga a actuar cuando la esperanza ya se ha rendido. Es el momento en que tu propio valor se vuelve más importante que tu necesidad de ser amado por quienes no saben cómo hacerlo. Aprendí que un hogar no se mide en metros cuadrados ni en el valor de mercado. Mi casa de la infancia era una obra maestra de la arquitectura moderna, un espacio lleno de luz, lujo y vacío. Era una casa, pero nunca fue un hogar, porque un hogar es el lugar donde tu alma puede descansar. Mi pequeña cabaña de madera, con sus imperfecciones y su olor a pino, se convirtió en mi hogar desde el primer día. No porque fuera mía en un papel, sino porque en ella no tenía que competir por el aire para respirar. Me enseñó que el verdadero lujo no es tener una piscina infinita, sino tener un espacio, por pequeño que sea, donde no tienes que encogerte para caber, donde puedes expandirte y ser, sin pedir disculpas ni permiso. La búsqueda de la validación externa es una sed que nunca se sacia. Pasé toda mi vida esperando un "estamos orgullosos de ti", que nunca llegó, creyendo que si me esforzaba más, si era más exitosa, más complaciente, finalmente me verían. Pero la verdad es que algunas personas solo pueden verte a través del lente de sus propias necesidades y narrativas. Mi valor como arquitecta no los hizo verme, pero mi bonificación sí les interesó.
Dejar de esperar su aprobación fue el acto más aterrador y liberador de mi vida. Me di cuenta de que la única opinión sobre mi valor que realmente importa es la mía, y decidí que yo valía una casa junto a un lago, una vida tranquila y el derecho a celebrar mi propia existencia. La injusticia familiar a menudo no es un gran acto de traición, sino una muerte por 1000 pequeños cortes, un cumpleaños olvidado, un logro minimizado, una necesidad ignorada. Es tan sutil que empiezas a pensar que el problema eres tú, que eres demasiado sensible, demasiado dramático, pero el dolor es real. Y la lección más difícil es aceptar que no puedes cambiar la dinámica. No puedes obligar a nadie a darte el lugar que mereces en su vida. Lo único que puedes hacer es reclamar el lugar que mereces en la tuya. Dejar de luchar por un asiento en su mesa no es una derrota, es una victoria. Es elegirte a ti, a tu paz y a tu cordura por encima de la ilusión de una familia que nunca existió de la manera que necesitabas. El dinero de mi abuela se convirtió en algo más que una herencia. Fue la justicia poética en su forma más pura. Mis padres me lo ocultaron, probablemente para sus propios fines, pero el universo, o quizás el amor persistente de mi abuela, se aseguró de que llegara a mí en el momento exacto en que lo necesitaba para comprar mi libertad. Me enseñó que a veces, las batallas más importantes no se ganan con gritos y confrontaciones, sino con acciones silenciosas y decisivas. Usar su mentira para construir mi verdad fue el cierre de ciclo más poderoso que podría haber imaginado. No necesité sus disculpas. Mi casa, construida sobre los cimientos de su engaño, es toda la disculpa que jamás necesitaré. Al final, esta no es solo una historia sobre una familia rota o una fiesta de cumpleaños arruinada. Es una historia sobre el poder de trazar tus propios límites y construir tu propio mundo. A veces, el acto de amor propio más radical es alejarte de las personas que se supone que deben amarte más. Es darte cuenta de que no eres un personaje secundario en la historia de nadie, sino el protagonista absoluto de la tuya. Tu celebración importa, tu paz importa, tu existencia importa. No esperes a que alguien más te envíe la invitación. Construye tu propio porche, compra tu propio cupcake y enciende tu propia vela. La vista desde allí es mucho mejor. Si mi historia te ha hecho pensar en los muros que necesitas derribar en tu propia vida, o en la cabaña que necesitas construir para tu alma, entonces este espacio también es para ti. Únete a esta comunidad de personas que están aprendiendo a elegir su propio valor. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome tu historia, o simplemente desde dónde me estás viendo. Juntos, podemos recordarnos que no estamos solos en la búsqueda de un lugar donde, finalmente, nuestra celebración sea el evento principal. Créeme, el viaje de construir tu propio mundo es algo que no querrás hacer en soledad.